Hola, en este tutorial te quiero compartir unas ideas muy fáciles para hacer adornos navideños con cartón de huevos. En primer lugar voy a necesitar este tipo de cartón flexible. Reciclando una caja de pizza también te sirve una caja de cereales y lo voy a enrollar sobre este tubo para darle flexibilidad y montar un cono. Para que no se nos mueva lo vamos sujetando con cinta de carrocero o si quieres con algún tipo de pegamento rápido como puede ser la silicona caliente o ambos inclusive. Vamos a hacer varios arbolitos de Navidad y necesito varias alturas. Este es el más grande, así que con otro trozo del mismo cartón voy a darle un poco más de altura. Simplemente añadiendo el trozo que necesitamos y cortando por la altura que queramos. Con el mismo procedimiento he hecho dos conos. Para estos conos necesitamos una base. Para ello vamos a cortar círculos a la medida de cada cono sobre un trozo de cartón, pero antes los vamos a rellenar con papel que no queramos o que no nos sirva, como también puede ser el papel periódico o hojas de revista. Simplemente las arrugamos y las vamos adaptando en el interior del cono. Vamos a ir metiendo papel hasta completar todo el cono para darle un poco de resistencia, peso y rigidez al arbolito. Una vez que lo hemos rellenado por completo, tapamos con la base de cartón que hemos cortado y si es necesario vamos reforzando con tiras de cinta de carrocero. Aunque este paso lo considero opcional, a mí sí que me gusta hacerlo. Voy a dar una capita de cartapesta utilizando servilleta de cocina. Para que sea bastante fina voy a separar las capas de las servilletas y aunque sea con tijera voy a ir cortando en trozos más o menos medianos las servilletas. Para hacer la cartapesta voy a utilizar este pegamento escolar que voy a diluir con un poco de agua. Este paso es muy sencillo, me lo habrás visto hacer en muchos vídeos. Simplemente ponemos una fina capa de pegamento y encima el papel. Después vamos humedeciendo el papel con un poco más de pegamento por encima hasta que queda totalmente pegado a la base que estamos utilizando. Yo voy a hacer simplemente una capa y una vez que los tenga los pondré a secar. Mientras secan los conos o los arbolitos vamos a ir preparando el resto del material. Vamos a utilizar cualquier huevera que tengamos. A mí me ha gustado mucho más estas de color gris porque la profundidad del hueco es mucho más honda y como seguramente estás deduciendo, con este material vamos a hacer las hojas del arbolito de Navidad. Nos resultará una hoja un poquito más larga. Así que con un poquito de paciencia vamos a ir separando todas las partes de la huevera y formando una especie de pétalos o hojas que será lo que formen las ramas del arbolito. Primero he ido separando todos los trozos y ahora lo que tengo que hacer es ir perfilando los trozos de cartón que sobran alrededor de esa forma ovalada. Y al igual que antes, con un poquito de paciencia iremos recortando y dándole forma a esas ramas hasta completar la cantidad de hojas que necesitemos. Yo ya tengo una cantidad considerable que creo que me dará para los arbolitos que quiero hacer, pero debemos tener en cuenta que tenemos que usar por la parte externa esta parte más rugosa que tiene este cartón. Con silicona caliente o el pegamento que prefieras iremos pegando a partir de la parte de abajo hacia arriba, una hojita con otra hasta completar completamente el cono. Primero haremos la primera tira alrededor del cono, que será la parte más ancha. Una vez que hayamos completado esta parte o esta tira, en la fila superior iremos colocando las hojitas que se vayan superponiendo o montando sobre las hojitas que hemos colocado en la parte de abajo.
Y de esta manera iremos colocando las hojitas alrededor del cono hasta llegar al pico más alto, donde tendremos que darle forma para que el pico coja la forma puntiaguda como cualquier árbol de Navidad. Y una vez que tengamos los arbolitos preparados, haremos una mezcla de cola blanca con pintura, en este caso de color negro. Recuerda que los colores siempre son a tu elección, yo te muestro la forma en la que yo lo he hecho. Te comento que yo añado la cola blanca a la pintura para que en un solo paso podamos endurecer un poco nuestro trabajo. Y de esta manera le daremos un poco más de durabilidad. El tema es que tenemos que cubrir completamente, pero no con mucho esfuerzo, de negro todas las hojas y pétalos del árbol. Si nos quedan huecos blancos por la parte de abajo, tendremos que hacer hincapié en pintarlos un poquito. No es necesario cubrirlo totalmente, que no quede ninguna mota blanca, porque con la técnica del pincel seco vamos a ir dando una buena capa por todas las mismas hojas que hemos pintado de color negro. Si no te gustan estos colores, puedes sustituir perfectamente por un fondo rojo y una nieve dorada, o incluso un fondo verde y la nieve en blanco, como yo estoy haciendo, pero a mí me gustó mucho más la combinación con el fondo negro porque combina mucho mejor con mi sala de estar. Una vez que tenemos seca la pintura blanca, vamos a ir dándole forma a todas las puntitas de las ramas. Simplemente las vamos doblando o flexionando hacia arriba o hacia afuera, y así el arbolito cogerá un cierto volumen, como si tuviera vida propia. Si te vas dando cuenta, en mi caso, cada vez que levanto alguna de las ramitas se ve la parte de abajo con el fondo negro que hemos puesto. Pues si gustas, que yo considero que es lo más apropiado, es que demos un poquito de pincel seco por esa parte y así quedará mucho más realista. Por último, yo te recomiendo dar un poquito de barniz y preferiblemente que sea en spray, simplemente por el hecho de que sea menos trabajoso, pero cualquier barniz vale. Y voilà, ya tenemos listo el conjunto de 3 arbolitos hechos con materiales muy fáciles de encontrar y muy económico que nos ha salido. Como puedes ver, por último decidí hacer un tercer arbolito mucho más pequeño. Por último, te agradezco todo el apoyo que me das dejando tus likes y comentarios. Opina sobre el vídeo aquí abajo, no lo olvides. Recuerda que ayudan muchísimo a mejorar nuestro trabajo. Y si te suscribes al canal y activas la campanita, recibirás un aviso cada vez que publique un nuevo tutorial. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!